le llamamos el alma. Tenemos una naturaleza espiritual y tenemos un cuerpo. Nosotros estamos formados por 3 cosas, ¿cierto? El día que el Señor venga, les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo se imaginan ustedes que será nuestra transformación? ¿Será que saldrá de nosotros un espíritu y que quedará un cascarón? ¿O qué va a ocurrir en ese momento? ¿Qué se imaginan? Seremos transformados y nuestro cuerpo va a ser transformado, ¿cierto? Por lo tanto, el Señor incluye todo lo que es el tema de la salud, ¿cierto? En su bendita palabra. Dice un versículo en Deuteronomio, capítulo 6, el verso 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve ¿la qué? La vida, como hasta hoy. Nosotros vemos en el libro de Números que hay una cantidad de reglas, no sé quiénes se han puesto a indagar, a explorar la Biblia en esos libros, toda la cantidad de normas que el Señor le dio al pueblo de Israel, ¿cierto? Esa cantidad de normas que le dio el pueblo de Israel eran para preservar la salud del pueblo de Israel. Y hay una cantidad de palabras que parecían como desconocidas en cierto tiempo. Ahora que hay muchos cristianos que están estudiando y que se han metido en el cuento de la ciencia, han visto que el Señor en realidad tenía preceptos, normas que incluso sirvieron para salvar a la humanidad en muchas pestes que atacaron a la humanidad. Cuando yo dicto mis clases de microbiología en la universidad, siempre le digo a mis estudiantes que hubo una peste que se llamaba la peste bubónica, que era transmitida, era una bacteria que era transmitida por ratones, y a las personas le salían, un bubón es como un hinchazón en la piel, que se podía hasta reventar, digámoslo así, y salir pus. Murieron millones de personas en Europa por la peste bubónica. ¿Cómo practicaban los médicos de antes su medicina? En realidad estaba basada en mucha medicina egipcia. Y la medicina egipcia basaba sus curaciones en estiércol de vacas, de los gatos, y bueno, una cantidad de cosas que lo que hacían era infectar más a la gente. Entonces, para resolver el problema de la peste bubónica, los médicos consultaron la Biblia, y ahí fue donde se dieron cuenta que muchas de esas normas, ¿cierto?, podían salvarlo. ¿Cómo? ¿Cuáles? Simplemente había que retirar. ¿Qué hacía Moisés cuando tenía un enfermo en el campamento? Por la enfermedad que fuera, lo sacaba del campamento, ¿cierto? Muchos de nosotros hoy en día, ¿cierto?, venimos acá a la iglesia o vamos a nuestro trabajo con una gripa que a veces uno no sabe ni de qué es. Y estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Y venimos y estornudamos y nos limpiamos las mucosidades y bueno, una cantidad de cosas. Y lo que hacemos es transmitir. Y se nos olvida que somos hijos de Dios y que el Señor ya había establecido eso hace mucho tiempo, ¿cierto? ¿Qué pasaba con las necesidades? Con la defecación específicamente. Utilizar una estaca, ¿cierto? El pueblo de Israel era un pueblo exclusivo porque tenía ese tipo de normas. No crean que otros pueblos tenían ese tipo de normas. Tanto así que los egipcios, que tenían una civilización, imagínense las pirámides de Egipto, no alcanzaban a tener las normas de sanidad que tenía el pueblo de Israel. Entonces tenemos un Dios que se interesa por nuestra salud. Y mi intención, más que llenarlos de conocimiento acerca de una cantidad de cosas que voy a hablar, es esa, que nos llevemos ese mensaje, que el Señor quiere que seamos cristianos integrales, que al Señor le preocupa mi mente, mi espíritu y mi cuerpo. Amén. Dice también, a Jehová vuestro Dios serviréis, ¿cierto? Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dice también,
En Isaías 55, versículo 2. Miren toda la cantidad de versículos que a veces no analizamos y que nos hablan directamente de nuestra salud. Comed del bien. ¿Qué es del bien? De las cosas buenas. Eso quiere decir que yo puedo comer mal, ¿cierto? Comed del bien. Y también dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. A veces creemos que nada más el servicio es lo que se debe hacer para la gloria de Dios. Pero se nos olvida, ¿cierto?, que si nos comemos de pronto un chicharrón con yuca, cuando ya nos han dicho que tenemos el colesterol alto, ¿cierto? No, es que ese soy yo, es que a mí me gusta. Y se nos olvida que hemos nombrado al rey de nuestra vida, ¿a quién? Si el Señor es el rey de mi vida, ¿quién manda? ¿Yo o manda el Señor? El Señor. Y si el Señor me ha dicho que me cuide, ¿cierto? Entonces estoy desobedeciendo al Señor. Vamos a mirar un versículo en en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 22. Un hermano que me ayude, por favor. ¿Cierto? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Que la grosura. Amén. ¿Por qué habré traído yo este versículo esta noche? ¿Qué se imaginan ustedes? La obediencia es mejor que muchos sacrificios, ¿cierto? A veces pecamos contra el Señor porque como ignoramos que al Señor le interesa nuestra salud, no nos cuidamos, ¿verdad? Y al no cuidarnos estamos directamente desobedeciendo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, ¿cierto? Entonces ya cuando estamos que no podemos caminar, que la cabeza no la soportamos, que estamos con la presión que nos quiere dar ya un infarto, ¿cierto? Entonces queremos ya venir acá a ayunar, queremos que el ayuno como que baja el colesterol y los triglicéridos, ¿será? Hay hermanos como que creerán eso, ¿cierto? A veces pasa así. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Mejor obedece, ¿cierto? Y evítate esa cantidad de sacrificios que tienes que hacer, ¿cierto? O que quieres hacer para enmendar el error que cometiste. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿Qué dice? A ver, ¿quién me ayuda? Si hablo yo sola, se duermen. 3, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. ¿Quiénes han leído acerca del templo de Salomón? Y todo el esplendor de ese templo. Cierto, habían utensilios de oro y muchas cosas finísimas en ese templo. Gracias a Dios que el Señor se complació en habitar en estos templos de ¿qué? De carne, ¿verdad? Tenemos el privilegio más grande, imagínense, tenemos al Señor en nuestras vidas. Si fuéramos conscientes aún más de lo que ya somos, de que Él habita en nosotros, ¿cierto? Disfrutáramos más la vida y nos cuidáramos mucho más. Amén. Entonces vamos a ver unas reglas básicas para la salud que están en la Biblia. Reglas básicas para la salud encontradas en la Biblia. Entonces vamos a mirar la primera.
tome sus comidas a intervalos regulares. La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 10:17. A ver, vamos a ponernos las pilas y me ayudan con los versículos. Eclesiastés 10:17. ¿Qué dice Eclesiastés 10:17? Yo resalté unas 2 palabritas ahí. 10:17. Sí. Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. ¿Cómo les parece eso? Comen, cuando los príncipes comen, ¿qué? A su hora. Entonces no debemos olvidar que todo tiene su tiempo debajo del sol. Voy a hablar con los muchachos que estudian, los que estudian en universidad, y aquí hay una cantidad de universitarios. Yo me gané una gastritis porque en la universidad aplazaba el tiempo para el almuerzo. Creía que lo más importante en ese momento era el estudio. Y a la mayoría les pasa así. A veces no vamos a almorzar a tiempo porque no, es que hay que estudiar, es que ya viene el parcial, es que y está uno con el estrés ¿cierto? Y aplaza eso. Ahora, ¿qué tal los hermanos que de pronto trabajan independientes o los que trabajan también en oficina? Todo el mundo sale a almorzar y usted se queda ahí plantado. Entonces cree que ese tiempo no es importante, ¿cierto? ¿Y qué enfermedad se genera cuando uno no come a tiempo? Todos saben, gastritis, posteriormente una úlcera, ¿cierto? Y después de la úlcera viene cáncer gástrico. ¿Saben más que yo? Bueno. Segundo, no coma en exceso. No coma en exceso. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Dice en Proverbios 23, versículo 2. Y en Lucas 21:34, no lo vamos a leer ahora, lo anotan para que lo lean en la casa del Señor, habla de la glotonería. Obviamente esa glotonería de la que habla el Señor no es solamente de la comida, sino de satisfacer todos los antojos que le vengan a nuestra carne. Pero habla de eso, ¿cierto? Si se me antoja comerme toda una torta, yo me la como. Y creo que con eso no estoy pecando. Y miren lo que el Señor habla. Pon cuchillo a tu garganta, ¿cierto? Si tienes gran apetito. ¿Será que no tiene sentido esa norma? Claro que sí. Tercero, no albergue envidia ni guarde rencores. Entonces, no todo se basa en la alimentación. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 14:30? La envidia es carcoma de los huesos. Hermanos, mire, cuando no nos damos cuenta que las emociones afectan nuestra salud, ¿cierto? Cometemos un gran error. Se ha descubierto hoy en día que hay enfermedades, voy a hablar de eso más adelante, enfermedades llamadas psico de psiquis de mente, somáticas. Soma viene de cuerpo, soma es cuerpo, psico, mente, soma, cuerpo, psicosomáticas. O sea que son originadas cuando nosotros, ¿cierto?, acumulamos emociones negativas, ¿cierto?, que no sabemos qué, liberarlas, sacarlas de nuestro cuerpo. El Señor nos manda incluso a resolver rencores que otros nos guarden, o sea, ¿cierto? Ni siquiera los que yo tengo, sino que si a mí alguien me tiene algún rencor, yo debo mirar y resolver ese rencor. Hasta eso nos manda el Señor a hacer. Amén. Para guardarnos de ese tipo de enfermedades. Mantener una disposición alegre y feliz. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Mire que para todo el Señor tiene, ¿cierto? Algo dice. El corazón alegre constituye buen remedio. Tal es su pensamiento, o cuál es su pensamiento, ¿cierto? En su corazón, tal es él. Proverbios 23, versículo 7. Entonces, miren, ¿qué tiene ese hombre ahí? Un dolor de cabeza impresionante, ¿verdad?
Suponemos que eso es lo que tiene, si es que no tiene algo más grave. Muchas enfermedades que la gente sufre resultan de depresión mental. La disposición feliz y alegre imparte salud y prolonga la vida. ¿Cuántos de ustedes se han visto la película Patch Adams? De un médico que se ponía una nariz de payaso y que hacía reír a sus pacientes. Yo creo que muchos se la han visto. Lo que pasa es que no saben que se llama Patch Adams. ¿Cierto? Ese es un método de curación que se ha aceptado en algunos hospitales, porque se ha visto que muchos pacientes, sobre todo los pacientes que tienen cáncer, cuando se llenan de emociones positivas, se recuperan. Miren, hermanos, ¿cuántos de ustedes han estado hospitalizados? Uno que otro ha estado hospitalizado. No hay nada más aburrido que estar en un hospital, ¿cierto? Eso es lo más aburrido. Uno se desespera, uno quiere salir ya. Yo nada más con los 2 partos que he tenido, las 2 cesáreas, yo quiero ya al otro día estar en mi casa. Yo me desespero. Y eso que está uno que en habitación individual, que no sé qué. Bueno, hay unos que no les toca, peor todavía cuando no nos tocan habitación individual, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La gente se recupera cuando llega a su casa, ¿cierto? Que viene la mamá, lo recibe con la sopita de pollo, porque de pronto la del hospital no sabe muy bien, ¿cierto? Y recibimos todo ese cariñito que nos falta ya. El ambiente entonces nos cambia. Entonces miren, ¿cuáles son las enfermedades psicosomáticas más comunes? Problemas digestivos, problemas respiratorios, problemas musculares, ¿cierto? El espasmo todo el tiempo, el cansancio, que me duelen los músculos, que me duelen las articulaciones, el acné. A nosotras las mujeres, sobre todo, cuando estamos en periodos de estrés, se nos brota la cara, a algunas. Entonces, la cuestión no es qué enfermedad tiene una persona, sino quién es la persona que ha sucumbido en dicha enfermedad. ¿Sí entienden esa frase? La cuestión no es qué enfermedad tiene una persona, sino quién es la persona que ha sucumbido a la enfermedad. Porque la enfermedad le puede dar a todos. Pero hay que mirar si la enfermedad que tiene esa persona se le ha originado por alguna causa, algún motivo en específico que no tiene que ver, ¿cierto?, con un ambiente externo, sino con algo interno, un sentimiento de la persona. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Para evitarnos todo ese tipo de emociones negativas. Ponga qué. Ponga qué. A ver. Toda su confianza en Dios. Dice, el temor de Jehová es para vida. ¿Y qué más nos dice? Hijo mío, está atento a mis palabras porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Cuántas personas han venido a los pies del Señor deprimidos, con enfermedades psiquiátricas y el Señor los ha sanado? Amén. Amén. ¿Qué más nos dice? Equilibre el trabajo y el ejercicio con el sueño y el descanso. ¿Sí captaron esa parte? Mire, equilibre el trabajo y el ejercicio con el sueño y el descanso. El Señor nos dice, 6 días trabajarás. No es toda la semana tienes que trabajar. Hay hermanos que salen de aquí el domingo a trabajar. Bueno, cada cual tiene sus razones. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más que el 7º día. O sea, tienes que descansar un día a la semana. Es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Los adventistas se han, ¿cierto?, basado mucho en este versículo. Pero ¿cuál es el mensaje central que nos manda el Señor? Hermano, mira, algunos hacen los de las orejas, ¿qué? Sordas. Están aquí y a veces como que la palabra quiere entrar y no quieren oír. En el nombre de Jesús le invito a que escuche. Amén. Yo le invito a que escuche porque el Señor quiere cambiar todo lo malo que tengamos para meternos lo bueno. Entonces a veces hacemos del trabajo un Dios y el Señor nos dice que debemos ¿qué?
descansar. Amén. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dulce es el sueño del trabajador. En Eclesiastés 5:12. También nos dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, puedes trabajar todo el día, pero en la noche duerme. ¿Por qué? Pues que a su amado dará Dios el sueño. Imagínense, ¿qué ven aquí en estas dos imágenes? Hermano, no hay peor cosa en la vida que un insomnio. Gracias a Dios yo nunca he sufrido de eso. Yo cuando voy a dormir es a dormir. Yo nunca he sufrido de eso. Pero muchos de pronto de los que están aquí han sufrido de eso. Sobre todo las mujeres cuando ya nos avanzamos en edad, ¿cierto? Por todos los síntomas de la menopausia y una cantidad de cosas, nos da insomnio. Y las preocupaciones de la vida y tantas cosas. Pero el insomnio es tan grave que puede acelerar enfermedades de tipo neurológico, porque es la etapa en la que nuestro organismo descansa y se repone. Y también hay una molécula, para hacerme entender mejor, llamada serotonina. Serotonina, que se produce cuando estamos durmiendo. Y es la que nos permite estar en bienestar. O sea, con bienestar, estar contentos, estar felices, tener ese equilibrio que nos gusta tener a todos. Entonces, si no dormimos, no hay serotonina. Y si no hay serotonina, no hay bienestar. Entonces dice, porque ¿qué obtiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, pues ni aun de noche su corazón reposa. Esto también es vanidad. Aparte de que todo es vanidad, es más vanidad todavía trabajar y a la hora de descansar, no descansar, ¿cierto? Sigamos. Otra norma bíblica, mantener nuestro cuerpo limpio. De eso sí está lleno la Biblia, ¿cierto? Miramos todas las normas del pueblo de Israel, era limpieza total. Isaías nos dice, purificaos, purificaos y purificaos, y repite mucho esa palabra. Seguimos. Evite todos los estimulantes perjudiciales y sea moderado con algunas bebidas. Entonces ahora están de moda muchos productos que no voy a mencionar, pero que ustedes ya los conocen, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos productos? Como el tiempo no nos alcanza y a veces tenemos que trabajar en la noche, cosa que no debemos hacer, entonces nos tomamos una bebida energizante para poder estar despiertos. ¿Qué estamos haciendo con ese tipo de bebidas? Envenenándonos. Ahora, ¿qué más? Díganme ustedes, las personas que no conocen al Señor y que consumen alcohol. Mezclar eso con una bebida alcohólica es una bomba de tiempo. Es lo más perjudicial que hay. El famoso café. Estamos en Colombia y le hacemos un culto al café. A veces adoramos más al café que al Señor. No, porque el café y el café y el café, y hay gente que no puede vivir sin café. Tanto así que no me digan que es mentira. Muchas y muchos de los que están aquí, si no se toman una taza de café en la mañana, les da dolor de cabeza todo el día. ¿Cómo se llama eso? Adicción a la cafeína. Eso se llama adicción a la cafeína, porque mi cuerpo no puede estar dependiendo de algo para sentirse bien, ¿cierto? Entonces analicen esa parte y pídanle al Señor que los libere de eso, hermanos. Dependemos del Señor, amén, no del café. Haga del momento de la comida una ocasión agradable. A veces es difícil, ¿cierto? Es difícil. Entonces, por lo menos yo tengo 2 niños. Y entonces está uno pendiente de comerse la comida de uno, pero entonces uno como madre, las madres me entienden, uno no está bien hasta que el hijo no come. El día que Juan José a mí no me almuerza, yo ese día se me acabó el día. Ya, entonces comienza uno como con el estrés y vuelve uno del almuerzo algo como, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? También es que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce, ¿cierto? ¿Goce de qué? Del bien de toda su labor. Entonces, prácticamente la felicidad que nosotros tenemos, ve hermano, sea usted pobre o sea rico, eso no importa. El placer es estar con la familia reunida y comiendo. Yo creo que no hay algo más agradable en la vida que eso, ¿cierto? A usted lo pueden invitar a almorzar,
el presidente de Colombia y darle el mejor banquete. Pero es cierto que usted se está comiendo ese banquete y está pensando en quién, en su familia, a menos que usted sea un egoísta y no le importe, ¿cierto? Pero el placer está en comer con nuestras familias. Entonces debemos evitar escenas y discusiones desagradables, ¿cierto? Que, dicho sea de paso, nos trastornan la digestión. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Algunas personas enferman más que otras. ¿Por qué será? El sedentarismo. Y el sedentarismo a veces no es porque la persona sea perezosa, sino por la falta de tiempo. Hermano, vea, es algo que yo he hablado mucho con mi padre. O sea, el flagelo de los últimos años se llama falta de tiempo. Y la falta de tiempo nos afecta en todo. La salud, el espíritu, todo. Porque sin tiempo uno ¿qué hace? Nada. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a manejar bien nuestro tiempo. ¿Cierto? Eso es una petición que debemos tener al Señor todos los días, que el día nos rinda para que podamos hacer lo que hay que hacer y de paso, ¿cierto? Que todo lo que hagamos sea agradable delante de Él. Los hábitos. Ahí, bueno, ahí está la cerveza que no debería estar, ¿cierto? Ser un problema para nosotros. Los helados. ¿Será que comer helado es malo? No. Lo malo es que yo me como un helado el lunes, entonces el miércoles me como otro, y el viernes otro, y el domingo otro, ¿cierto? Bueno, la alimentación, somos lo que comemos, ya eso está más que claro, yo sé que muchos saben que es así. Lo de comer a deshoras, el no dormir suficiente y el manejo de las emociones. Entonces miren, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Estar contentos, tomar suficiente agua. Se ha descubierto, hermanos, que nosotros somos 75% agua. Entonces, ¿qué es lo que más debemos consumir? El hermano Héctor Retamoso, que fue miembro del consistorio, él es doctor en química. El hermano hizo una investigación muy, muy buena y sacó un libro acerca de la importancia del agua. Y descubrió, basado en muchos libros, que hermano, vea, enfermedades como la artritis, como la gastritis, o sea, la mayoría de las inflamaciones que tiene nuestro cuerpo son por déficit de agua. Y mucha gente ha hecho el experimento de levantarse en ayunas, tomarse 4 vasos de agua, no helada, sino al clima, todos los días. Y les ha curado hasta eso, hermano. ¿Por qué? Somos, ¿qué? Agua. Mejor dicho, no meten una jeringa que sea capaz de estirparnos todo el agua y quedamos así, vea, secos. Entonces, es una buena práctica hacer eso. El ejercicio, ¿cierto? Y más nosotros que el Señor nos regaló la bendición de vivir en Santa Marta. ¿Cuántos nos dan millones por vivir aquí y no pueden? Y nosotros tenemos el mar y no lo aprovechamos, ¿cierto? Es que el Señor nos da las cosas y no las aprovechamos. Vea, lo rico que es ir a la playa a las 5:30 de la mañana y comenzar a caminar, a trotar ese oxígeno puro cuando no hay nadie por ahí, ¿cierto? Entonces vamos a aprovechar lo que el Señor nos ha dado. La comida sana. Pero hermano, si usted no come bien, le está enseñando a sus hijos ¿a qué? A no comer bien. Y toda su generación serán ¿qué? Hipertensos, diabéticos, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? No podemos olvidar algo, que la genética es importante aquí. ¿Cierto? Existen familias en donde los grados del colesterol se aumentan mucho. Entonces, yo me puedo comer una torta y él también se puede comer una torta, pero resulta y pasa que en la familia mía puede haber lo que se llama hipercolesterolemia familiar, es una enfermedad genética. Y él se la comió, él no le hizo daño, pero a mí sí. Entonces, hasta eso tenemos nosotros que, ¿cierto? Cuidar, estar pendientes de todo. El dormir, ¿cierto? Y obviamente, ¿qué dice la Biblia aquí en el versículo? ¿Cómo relacionan ustedes esa imagen de la manzana y el postre? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, ¿cierto? No, cero postre no, si hay que comerlo, que son deliciosos, sino que todo moderadamente. Entonces, la salud física y la salud mental, cuando tienen un desequilibrio, nos da lugar a enfermedades psicosomáticas de las que ya hablamos. Bien, hermano, mire todo lo que le produce nada más un refresquito, o sea, una gaseosita.
Ahora, yo no estoy diciendo que no podemos tomar gaseosa, porque hay hermanos que exageran. Entonces llegan a una fiesta de un hermano, no hermano, es que yo no tomo gaseosa. Bueno, puede que sí, porque si usted está muy mal es mejor que la rechace. Pero no vamos a volver tampoco tan, sino que es la gente que acostumbra a ¿qué? A consumirlo. Entonces, mire, vea, produce asma, porque hay un componente que se llama el benzoato de sodio, que produce asma y urticaria. El ácido fosfórico produce enfermedades renales, produce osteoporosis, se come el calcio de nuestros huesos. El ácido fosfórico también baja las defensas llamadas leucocitos, los acaba. ¿Ya? Tenemos que hay una sustancia que está en las latas que se llama el BPA, que es un fuerte químico cancerígeno. Tanto así que cuando uno va a comprar los biberones para los bebés, como todo eso viene, es plástico, todos los de los bebés es plástico, ahora uno se da cuenta que las etiquetas dicen sin BPA. O sea que todos los que nos tomamos, los teteros antes nos los tomamos con BPA. Un fuerte cancerígeno que el Señor nos aguarda. De todo eso, ¿cierto? Ya ha mejorado. La diabetes, problemas cardíacos, pérdida del esmalte de los dientes. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes? Ya vimos a la luz de la Biblia. Ahora miremos las enfermedades más frecuentes. Entonces, aquí en Colombia nosotros prácticamente tenemos 4 enfermedades que son las que le dan palo a los colombianos. La primera se llama enfermedades cardiovasculares o enfermedades coronarias. Nada más piensa en este momento cuántas personas ha oído usted se murió de infarto, se murió de infarto. Y eso es común. Un infarto en nosotros es como, ¿cierto? En otros países un infarto es una alarma, pero entre nosotros es lo más común. El cáncer, ni hablar, ¿cierto? Deficiencia pulmonar crónica o insuficiencia pulmonar crónica. Esto se ha levantado ahora porque en nuestro medio era muy común que nuestras abuelas, nuestras madres, ¿cierto? Cocinaban ¿con qué? Leña. ¿Y a cuánto nos gusta una sopa de leña? Cocinar en leña, mejor dicho. Eso es un manjar, ¿verdad? Pero a nuestras pobres abuelas les tocaba eso. ¿Y qué se ganaron? Muchas incluso hasta murieron sin saber que morían de una insuficiencia pulmonar crónica. Porque ese humo, ¿cierto? ¿Qué es ese humo? ¿Qué es el humo que ustedes ven ahí? Una gran cantidad de tóxicos que son inhalados. Que incluso es hasta más fuerte que el humo del cigarrillo. Y por último tenemos la diabetes. Entonces vamos a mirar enfermedades comunes en la mujer. Yo había preparado, les digo la verdad, delante del Señor, esta charla para las mujeres. Solo que llamé al hermano Orlando y le dije, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para hablar de enfermedades de las mujeres con tanto hombre? Entonces hay que hablar, ¿cierto? A la luz de la Biblia y le damos a los unos y a los otros. Te voy a hacer mucho énfasis en las enfermedades de las mujeres, rápidamente, porque el tiempo ya ha pasado. Miren la cantidad de enfermedades a las que nosotros podemos ser. Aparte, pues, de la diabetes, de la hipertensión, de la insuficiencia pulmonar crónica. Mire, cáncer de cervix es el más común. Cáncer de matriz, le llamamos nosotros normalmente. Pero en medicina es cáncer de cervix o cáncer cervical, porque cervix significa cuello, cuello uterino. Cáncer de mama, cáncer de ovario, endometriosis, infecciones urinarias, infecciones vaginales, infertilidad, menopausia y desórdenes de la menstruación. Miremos el cáncer de cervix rápidamente. ¿Qué es el cáncer de cervix? Miren, hermanos, para que ustedes vean ahí. Este es un cuello uterino normal. ¿Sí lo ven? El que está acá. De primero. ¿Sí lo alcanzan a ver algunos? Yo creo que la mayoría. ¿Cierto? Miren cómo comienza patológicamente a aumentarse el grado de cáncer. Cuando a usted le hacen una citología, a usted no le van a decir, usted está muy mal o usted está muy bien. No. Simplemente mandan un reporte y ese reporte es dado en grados. Los grados se llaman NIC, N-I-C, NIC. Entonces le dan el grado NIC 1, NIC 2, NIC 3. Siendo el NIC 1 el más bajo y el NIC 3 el más alto, ¿cierto? Y por último tenemos el cáncer invasivo, que es cuando ya tenemos una metástasis. Entonces miren el NIC 1, ¿cierto? Algunos, los que están por acá cerquita, lo ven mejor. Solamente se ven
unas cuantas lesiones, ya el NIC 2 hay un grado de invasión mucho mayor, el NIC 3, ¿cierto? Ya hay sangrado, mírenlo acá, y el cáncer invasivo. Entonces, ¿cómo es que podemos estar en riesgo de padecer cáncer de cervix? El cáncer de cervix es dado por un virus llamado el virus del papiloma humano o VPH. Ustedes saben qué es el VPH porque estuvo en discusión, ¿cierto?, la vacuna contra el virus del papiloma humano, por todo lo que pasó con las niñas por allá en ¿dónde fue? En Bolívar, creo, sí. Entonces, pero fue un caso muy aparte, porque muchas personas en el mundo, muchas niñas se han vacunado y no han sufrido tanto. Es más, el caso no se ha esclarecido todavía, no se ha dicho si fue por eso. Entonces, el consumo de tabaco, personas que tienen problemas del sistema inmunitario también están en riesgo, y infecciones de tipo de transmisión sexual. Infecciones por transmisión sexual, específicamente por una bacteria llamada clamidia. ¿Cómo creen ustedes que una persona puede infectarse? ¿Cómo creen que una persona puede infectarse por el virus del papiloma humano? Activamente, por favor. Que una conocida suya desarrolló el cáncer. Hermano, piensen que una persona suya muy cercana, una amiga, una hermana, la abuela, la mamá, desarrolló. ¿Cómo cree usted que esa persona tuvo el cáncer? Entonces, la primera causa siempre es pensar en ¿qué? En el virus del papiloma humano. Es lo primero, ¿cierto? Y el virus es transmitido de forma sexual. Eso quiere decir, ¿cierto?, que el hombre tuvo que haber estado infectado. En el hombre, en la mayoría de los casos, no se desarrolla ningún tipo de enfermedad. Simplemente el hombre es un portador del virus. Ahora, cuando hablamos de virus del papiloma humano, tenemos que hablar de una población grandísima de virus que se llaman virus del papiloma humano. Y hay muchos tipos de ese virus. Y solamente hay unos 4 tipos que se ha visto que son los que producen el cáncer. ¿Ya? Hay otros que lo que hacen es que producen verrugas, ¿cierto?, en las partes íntimas. Entonces, para que sepan. ¿Cómo se diagnostica? Entonces, la primera prueba es la citología, que debemos hacernosla cada cuánto. Las mujeres. ¿Qué tipo de mujeres se hacen la citología? Toda mujer que haya iniciado su vida sexual. Así de sencillo. ¿Y cada cuánto se debe hacer? Aquí en Colombia cada año. Hay países donde son cada 4 años. Pero aquí en Colombia, por la gran, ¿cierto?, incidencia que tenemos de este cáncer, es cada año. Entonces, nos extraen una porción de tejido, se hace una observación al microscopio, ¿cierto? Y ahí se miran cómo están las células. Entonces ya eso lo hace una citóloga que es la especialista en eso. Y evalúa y nos da el grado. Nos puede decir que no hay nada o que NIC 1, NIC 2, NIC 3. Que el Señor nos guarde, ¿cierto? Ya. Bueno, entonces, los tratamientos, lo primero es mirar el grado de invasión. Si la persona no está tan comprometida, se le hace ¿qué? Algo que se llama puede ser una cauterización. Si la cauterización no funciona, una conización, que se le arranca la porción más externa del útero, o si no, una histerectomía, ¿cierto? Y debe acompañarse sea con radioterapia o con quimioterapia. El cáncer de ovario también es un cáncer muy frecuente entre nosotros. Es un cáncer, voy a avanzar más rápidamente, que se puede detectar, hermanos y hermanas. Por la sangre se puede detectar, porque hay un antígeno que se eleva cuando se padece cáncer de ovario. También clínicamente, ¿cierto? La persona puede presentar algún tipo de síntomas que van a
guiar a eso. Entonces, antecedentes familiares de cáncer de ovario es uno de los riesgos para padecerlo. Entonces, haber tenido cáncer en otro lado, no haber tenido ningún embarazo, la obesidad, infertilidad. Bueno, voy a avanzar más rápidamente. Cáncer de mama también es bastante común. Para el cáncer de mama, ¿qué hay que hacer? Para evitarlo. No lo podemos evitar, pero ¿qué se puede hacer para que no se desarrolle más? Hay que hacer el autoexamen del seno, ¿cierto? Autoexamen del seno. Y si se detecta alguna masa de una vez, ¿cierto? Acudir al médico. ¿Qué más se puede hacer? La mamografía, ¿cierto? En cuanto a lo que son las infecciones, vamos a hablar de las infecciones vaginales. Todas las mujeres estamos propensas a sufrir ese tipo de infecciones. Traigo el tema porque creo que estamos entre gente adulta y madura y que necesita oír esto. Entonces, hay diversos tipos de infecciones vaginales, ya, producidas por bacterias, por hongos, por parásitos, ¿cierto? No todas son de transmisión sexual, solo hay algunas de transmisión sexual. Podemos hablar también de que hay cierto tipo, hermanos, cierto tipo de infecciones vaginales que sí son, digámoslo así, provocadas no por un contacto sexual, sino porque alteramos. Miren, nosotros, mire, hermano, cuando uno estudia este tema de medicina, uno se queda mirado de la belleza que uno es por dentro. O sea, uno se ama aún más porque somos una fábrica hermosa. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de mirar esos programas de Discovery Channel, donde miran el organismo por dentro. O sea, somos un espectáculo, una fábrica hermosísima. Entonces, miren, vean, aunque ustedes no lo crean, nosotros tenemos una convivencia que se respeta con unos microorganismos llamados bacterias. Cuando esa convivencia entre las bacterias y nosotros, parece que les estuviera hablando de ciencia ficción, pero así es, se desequilibra, hablamos de infecciones oportunistas. Las infecciones vaginales y las infecciones urinarias, la mayoría son infecciones oportunistas. ¿Cómo así, hermana Emi? Nosotras las mujeres, en nuestra parte íntima, tenemos unas bacterias que el Señor permitió que se pusieran ahí. Desde el momento en que nacemos, esas bacterias comienzan a poblarnos y nos permiten mantener lo que se llama el pH vaginal, que debe ser un pH ácido. Ese pH ácido nos protege de bacterias patógenas. Cuando nosotras, por usar una cantidad de jabones con olores muy fuertes, o sea, que no respetan el pH, por usar panties de licra y una cantidad de cosas, ¿cierto? Que lo que hacen es provocar eso, entonces estamos, ¿qué? Quitando lo que el Señor nos puso. Matando a quién, a las bacterias buenas para que vengan las bacterias malas. Entonces ahí comenzamos a hablar de vaginitis y vaginosis bacteriana. ¿Sí me hice entender? Entonces, eso es necesario. Miren, no solamente sucede en las mujeres. Las partes íntimas del hombre también pueden ser, ¿cierto?, afectadas por microorganismos patógenos, especialmente por levaduras, produciendo irritación. Entonces, cuando se hacen los exámenes en el laboratorio, miren cómo se debe ver las células de una vagina normal y las células de una vagina infectada. Entonces, hermanos, hermanas, más bien, no ignore ese tipo de propaganda. Hay propagandas que son malas, pero hay otras que son muy buenas. De todos los tipos de jabones íntimos. A veces no, es que mi abuela me enseñó que yo me debo de lavar, me perdonan los varones, con jabón azul, jabón puro, jabón rey, jabón no sé qué, porque ella nunca se infectó y ella nunca le dio nada, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que ese tipo de jabones son muy fuertes, ¿cierto? Entonces, ahora están de moda muchas marcas que no voy a mencionar porque a mí no me están pagando por hacer publicidad ninguna. Pero lo que hacen es respetar ese pH. Entonces, es lo que debemos usar para evitarnos, ¿qué? Una enfermedad. Amén. Nunca está de más decir, hermano,
debe haber una higiene, incluso antes de una relación sexual. Porque si estamos hablando de que hay algunas enfermedades que se transmiten por vía sexual, entonces debe haber una higiene antes de eso, ¿cierto? Amén. Bueno, yo estoy aquí resumiendo mucho. Entonces, mire, vea, duchas vaginales, aerosoles de higiene femenina. Hay hermanas que no, es que para que huela rico. Hermana, nunca haga eso, porque lo que está haciendo es afectarse el pH. Protectores diarios, toallas higiénicas o tampones perfumados. O sea, todo lo que te contenga perfume es malísimo. Baños de espuma o talcos, champús y acondicionadores para el cabello no se deben usar en esa zona. Papel higiénico perfumado de color, gracias a Dios ya eso desapareció. Antes era rosado, azul, amarillo, bueno. Detergentes para ropa, los suavizantes para ropa. Entonces ya todo ese tipo de prendas íntimas deben lavarse con jabones especiales. El agua de las piscinas, de los jacuzzi, todo eso afecta. Para los que les gusta estar metidos tanto en piscina. O sea, aparte que ganan una infección en las partes íntimas también, ¿cierto? Hongos en la piel por el cloro que afecta a eso. Entonces, miren las mujeres, la menopausia, hermanas, nos molestan porque, uy, está menopáusica. Cualquier mujer que esté amargada está menopáusica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se relaciona con, ¿cierto? Miren los síntomas: cambios en el deseo sexual, sudor intenso, infección de vías urinarias frecuentes y ganas de orinar frecuentemente, calores que son ondas. Miren, no es que yo tengo calor y por eso estoy menopáusica, no. Calores que deben ser ondas repentinas o graduales de calor corporal que duran de 30 segundos a 5 minutos y que la mayoría se dan en la noche. Tanto que una persona puede tener ese calor y sudar toda la sábana, todo el espacio donde está. Es fuerte el calor. Irritación al orinar, sudor, bueno, ya mencioné sudores nocturnos, problemas para dormir. Entonces, bueno, hay una cantidad de recomendaciones para eso, pero me toca resumir. Osteoporosis. Esto es muy importante. Nosotras las mujeres tenemos el placer ¿de qué? De dar a luz, ¿cierto? El hombre pone la semilla, nosotros la recibimos. No es que nosotros no demos nada, no, ellos ponen la mitad porque nosotros tenemos una célula también que se llama óvulo, la de ellos se llama espermatozoide, y entre los dos formamos una célula que más adelante va a ser un organismo. Pero ¿qué pasa con ese niño que estamos albergando dentro de nosotros? ¿De quién se está alimentando? ¿Del papá o de la mamá? Hay hermanas que dicen, no, ese cuento y que anda tomando pastillas, eso a mí no me gusta, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Nos mandan a tomar hierro, calcio. ¿Por qué será eso? Porque el niño se va a alimentar. Entonces, hermano, mire, durante el embarazo y durante la lactancia, las mujeres y antes de los 35 años tenemos que tomar todo el calcio que más podamos. Y les voy a decir algo, hermano, olvídese de nosotros, estamos, que el Señor nos ayude para descubrir las verdades, porque las propagandas y la publicidad, mejor dicho, nos tienen engañados. Vean, todos creemos que lo que más calcio tiene son los productos lácteos, y eso no es así. Miren, hicieron una tabla en donde compararon la cantidad de calcio que tiene la leche, la compararon con la soya y con el ajonjolí, aunque ustedes no lo crean. Y el ajonjolí es el rey del calcio. Así que, hermana, coma ajonjolí lo que pueda, cuantas veces quiera, porque mientras la leche tiene 200 y pico de miligramos de calcio, el ajonjolí tiene 1000 y pico, imagínense, ni por ahí, le llega por los tobillos la leche del ajonjolí. ¿Cuánto debemos tomar de calcio? Miren lo grave que es la osteoporosis, vea. Miren esa columna cuando está normal. ¿Y qué pasa con la osteoporosis? Comienza a doblar la columna, ¿cierto? Miren un hueso con todos sus ¿cierto? Sus células, sus osteoclastos bien. Miren acá cómo está el huesito ya perforado, casi no tiene nada por dentro. Entonces, mire, vea, una fractura de cadera en una anciana, eso es casi mortal. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras
abuelas y mamás no tenían esa costumbre de tomar el calcio. Y casi que toda esa generación viene con osteoporosis. ¿Ya? Entonces la mayoría de las mujeres que sufren que sufren una fractura de cadera ya cuando están ancianas y van a operarse, casi que pasa eso. Ya. Entonces, ¿cuántos miligramos de vitamina D y de calcio tenemos que tomar? 1000 miligramos diarios de calcio. Si tenemos menos de 50 años, si tenemos más de 50 años, tenemos que tomar por lo menos 1200 si quiere. Y vitamina D, que es la que ayuda a que el calcio se absorba. Porque si toma el calcio solo y no se toma la vitamina D, no está haciendo nada. ¿Sí entiende, mi hermana? Entonces tiene que tomarse por lo menos de vitamina D 800 miligramos diarios. Las infecciones urinarias. ¿Quién no ha sufrido infección urinaria? Algunas personas no, pero sí es muy frecuente. Les digo para resumirles, la infección urinaria viene precisamente porque las bacterias que hacen parte de las heces penetran en la uretra, que es por donde nosotros orinamos, sea la uretra femenina o la uretra masculina. Entonces, si hay un arrastre de bacterias desde el ano hasta la uretra porque la persona se limpió mal o porque si es una bebé de pronto con tanta cosa que se poposean a cada rato, ¿cierto? Se introdujo una bacteria, puede que causar infección urinaria. Las infecciones urinarias vienen porque son bacterias propias de las heces que ingresan al sistema urinario. ¿Por qué razón? Porque hay mucha cercanía, ¿cierto? ¿Entre qué? Entre el ano y la uretra. Eso es lo que ocurre. Entonces es bueno de vez en cuando hacernos un parcial de orina, un examen de orina, porque hay infecciones que son asintomáticas. Usted no siente nada, no le da fiebre. Hay otras que sí son sintomáticas y la persona va porque el dolor es muy fuerte. ¿Qué no se debe hacer? No se debe tomar la infección urinaria como cualquier infección porque es grave, tan grave que nos puede ¿qué? Dañar los riñones, produciéndonos una pielonefritis, que es prácticamente, para que me entiendan, ¿cierto? La presencia de pus ya en los riñones por causa de la infección. Entonces no debemos preocuparnos sino visitar al médico regularmente. ¿Y qué decimos de los hombres? No es que no tengan muchas enfermedades. Yo estoy diciendo las principales. Entonces los hombres, la hipertensión arterial es la reina, ¿cierto? En la mayoría de los hombres. Las enfermedades coronarias relacionadas con esa hipertensión arterial, el derrame cerebral, la diabetes, cáncer de próstata, la disfunción eréctil que está afectando casi al 50% de la población masculina en muchos países. La andropausia, que es la misma menopausia, pero en los hombres. Y la infertilidad. Entonces miren, ahí tenemos a ese señor. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares? Altos niveles de colesterol y triglicéridos. El sedentarismo. Y lo que hablaba, factores genéticos. La diabetes. ¿Cierto? Comienza a aparecer un tipo de diabetes, sobre todo en hombres y mujeres mayores de 40 años. Todo esto por desórdenes alimenticios. El cáncer de próstata. Entonces, el cáncer de próstata, por lo menos en algo les avisa a los hombres. A algunos hombres les avisa. Con algo que se llama la hiperplasia prostática benigna, que no es más que la inflamación de la próstata. ¿Ya? Entonces, la próstata se inflama y como está tan cerca de las vías urinarias, se refleja en la orina. Entonces, puede haber una infección urinaria porque la próstata se inflama y como está pegada, ¿cierto?, a la uretra, la comprime y ahí se detiene el flujo urinario. Entonces comienza el hombre a orinar poquito, a tener dolor. Entonces, ¿qué le está avisando eso, hermano? El cuerpo le está diciendo, ponte las pilas porque ahora estoy en hiperplasia, pero puedo pasar a darte un ¿qué? Un cáncer, ¿cierto? Entonces, ¿qué se puede hacer? Hacer el examen de rutina para la detección de la inflamación de la próstata, ¿cierto? Muchos hombres le tienen miedo a eso y pueden hacer ¿qué? Algo que es en la sangre, hermano, si no le gusta el otro examen. El antígeno prostático se debe hacer por lo menos que siquiera cada año, después de que ¿qué? De que tenga los 40 años.
Los que tienen 40 no se crean muy jóvenes, que comienza a partir de esa edad. La disfunción eréctil afecta, les decía, más del 50%, 55% de los hombres entre 40 y 70 años. Esta disfunción eréctil está más relacionada con problemas de tipo psicológico, aunque hay algunas causas que son físicas. La andropausia, que les decía lo de la menopausia, ¿cierto? ¿Cómo se reconoce un hombre andropáusico? Da hasta risa, ¿cierto? Miren, le da al hombre esto porque le baja la testosterona, así como a nosotras las mujeres nos baja la producción de estrógenos. Entonces en el hombre se refleja por un cambio de actitud. ¿Cómo así? Cambio del estado de ánimo, fatiga, pérdida de la energía, pérdida del impulso sexual, pérdida de la agilidad física y lo más grave está relacionado con cardiopatías. Entonces no se burlen solamente de nosotras, ustedes también tienen. O sea, así que mujeres ya saben, cuando los vean así, díganle, son andropáusicos, tienes la andropausia. Entonces, miren, el hombre debe tomarse regularmente la presión sanguínea, hacerse exámenes de laboratorio, un examen que se llama perfil lipídico, que le dice a usted cómo están las grasas en su organismo, colesterol, triglicéridos, colesterol bueno que se llama el HDL, que lo debemos tener mayor de 35, si quieren 35, a la mayoría les sale bajo. El parcial de orina, el antígeno prostático, la urografía y el espermograma para pruebas de infertilidad. Entonces, para finalizar, les agradezco la atención y mi mayor deseo es que el Señor nos permita cada día cuidarnos más y no despreciar estos temas de salud, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de el Señor. Entonces, no olvidemos que es mejor prevenir que curar. ¿Oyeron? No es bueno siempre ir al médico cada vez que estamos enfermos. Es bueno visitar al médico para que nos haga un chequeo, así estemos bien. ¿Usted por qué viene? No, porque estoy bien, ¿cierto? Y quiero que me chequee. Cambiar nuestros hábitos malos por hábitos saludables es necesario. Y no olvidar lo que nos dice él. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, o sea, en tu mente. Porque son vida a los que las hallan. ¿Y qué? Medicina a todo su cuerpo. Los invito a estar en pie, vamos a orar. Hermanos, de verdad que les agradezco la atención prestada y el tiempo que han sacado para oír esta enseñanza de parte del Señor. Pero no nos podemos ir de aquí si no hacemos un compromiso con el Señor. Amén. Porque se iría la palabra del Señor al suelo. ¿A cuánto les ha pasado que de pronto durante el transcurso de la enseñanza se miraron en el espejo? No dijeron nada, pero se vieron reflejados en alguna cosa. Yo creo que a más de uno, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Santiago? Que el que se mira, ¿qué? Al espejo. Y se olvida de cómo estaba, ¿qué? ¿Es un hombre qué? ¿Cierto? Insensato. Entonces vamos a ser sensatos. Amén. ¿Cuántos quieren hacer un compromiso delante de Dios, hermano? De cuidarse. ¿Cuántos se quieren cuidar? ¿Cuántos quieren glorificar al Señor en sus cuerpos? Repito, ¿cuántos quieren glorificar al Señor en sus cuerpos? Entonces vamos a orar. Amén. Voy a pedirle al hermano Orlaida que venga a este lugar y nos dirija en esta oración. Oremos, hermanos, y no se vayan antes de yo dar un anuncio pequeñito allí. Oremos por todo ya.